Pero esta noche vamos a comentar con el relato de una historia que es brutal. Pudo haber tenido consecuencias fatales. Atípico en Chile, pero ocurre. Una bomba destinada a una persona que llega a su domicilio. Así comenzamos. Esto es una conducta de carácter terrorista. Todo se está investigando. Fue un atentado realmente muy violento, cobarde a mi familia, a mi casa. En la casa de Óscar Landerreche se levantaron huellas dactilares y todos los elementos que resultaron dañados con la onda expansiva. Oye, ¿cómo fue la que estaba? ¿Era un sobre, una caja? Un regalo, que lo abrieron y explotó. De que el atentado sea en represalia. Me parece extremadamente repudiable, rechazo completamente este atentado contra Óscar Landerreche y su familia. El sitio del suceso era acordonado. Podría tratarse de una fachada. Si hay alguien por ahí que cree que con algo como esto, la alta administración de Codelco o yo mismo vamos a actuar en forma diferente, se equivoca profundamente. Viernes 13 de enero, a eso de las 6 de la tarde, se recibe en la casa del presidente del directorio de Codelco un paquete, una carta paquete. La reciben, la abre la empleada doméstica, se produce el estallido. Por primera vez en televisión va a entrar en los detalles de una experiencia que es traumática, pero que tiene también una serie de otros efectos colaterales. El propio Óscar Landerreche, que nos acompaña esta noche en el primer capítulo. Gracias, Óscar, por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Juan Manuel, por la Buenas oportunidad noches. de hablar sobre esto. Primero, relátanos qué es lo que pasa cuando llega el paquete. Porque finalmente un paquete que viene además a nombre de la Universidad de Chile termina siendo abierto por una tercera persona. ¿Por qué no te tocó justo a ti abrir ese paquete? Y No, yo cuéntanos lo un abrí. poquitito, ¿qué es lo que pasa exactamente ahí? Sí, el paquete llegó a mi casa, llegaron 3 regalos ese día. Llegó una agenda de la editorial de mi libro, llegó un libro de regalo de un centro estudio, me parece, y una caja que parecía un regalo de una botella de vino. La forma que tenía y el tamaño era más o menos eso. Lo que ocurre es que esos regalos los recibe la señora que trabaja en mi casa y los deja usualmente en mi estudio. Yo llego al estudio, veo la agenda, veo el libro y veo esta cosa y la trato de abrir. Era un paquete que estaba envuelto en papel craft, como el papel en el fondo correo, ¿no? Y tenía harto scotch. No podía abrirlo porque tenía mucho scotch, que la postre fue una cosa buena porque tenía el paquete aquí, debajo de mi rostro. Tomo el paquete y lo llevo a la cocina. Yo tengo una cocina grande en que hay un mesón central. Y lo pongo arriba de la cocina, busco unas tijeras, no las encuentro. Tomo un cuchillo, de esos típicos cuchillos de cocina con mango de madera, y empiezo a abrirlo. Al otro lado de la mesa se encuentra la señora que trabaja en mi casa, la señora Catalina. Y en ese momento se sube a mi lado, arriba de un taburete, mi hija de 3 años. Seguramente curiosa por el paquete. Yo entiendo, mi recuerdo es que ella incluso alcanzó a tocar el paquete, alcanzó a meter las manos, a tratar de tocarlo, mientras yo estaba abriéndolo. La señora Catalina en ese momento me mira y me empieza a retar. Me dice algo así como, don Óscar, tenga cuidado con el cuchillo, la niña, algo así, ¿no? La típica. Yo me doy cuenta que está mi hija y le pido que se baje, que me deje tranquilo abrir el paquete. Ella se siente retada y tenía un dulce en la mano. Me pasa el dulce como para arreglarla. Me dice, papá, te quería regalar un dulce, un fruyelé rojo, me acuerdo. Yo tomo el fruyelé, lo pongo al lado, ella se baja y queda justo abajo del mesón. En ese momento yo toco el paquete y explota. ¿No habías logrado abrir cuánto, digamos? ¿Apenas sacado el papel? Había logrado abrir el papel, pero no había levantado la tapa. Creo que lo que ocurrió es que ahí recién como que levanté la tapa por primera vez. Y ahí explota. Defíneme, yo sé que es un poco difícil esta pregunta, pero defíneme cómo calificarías tú la magnitud de esa explosión. ¿Qué pasó? ¿La cocina o llena de humo? Sí. ¿Cuánto daño material pudo haber generado además adicional? A ver, lo que me mandaron, la mejor manera de describirlo que tengo es describirlo como una granada casera. Las granadas, como ustedes saben, hacen daño no por la explosión solamente, sino por la metralla que tira. La bomba, aparentemente, por lo que difundieron los terroristas después, estaba hecha de metal y eso generaba metralla que me hizo daño a mí, pero tenía arriba una serie de tornillos que se suponía que tenían que salir detonados hacia mi cara. Si yo lo hubiera abierto en mi estudio, me habrían dado en la cara. De alguna manera, tengo la impresión de que al manipular el paquete, los tornillos quedaron direccionados hacia adelante.
y ninguno de ellos le pegó a nadie, particularmente a la señora Catalina que estaba al frente mío. Una de las cosas que me queda de este atentado, de las cosas más duras del atentado, es la imagen de la señora Catalina parada ahí. Las dos ventanas a los lados de su cabeza, atrás, que quedaron con perforaciones como de bala, y un pedazo de la esquina de la pared con el techo de la cocina, de 10 centímetros, como de 2 de ancho por 10 centímetros, que lo voló parte de la metralla que salió disparada. ¿Qué pasa ahí en el acto siguiente, digamos? Porque tú dices, tú quedaste herido, pero entiendo que además tú te diste cuenta no inmediatamente de que habías quedado herido, sino que la preocupación inicial era para los terceros. Claro, yo no me di cuenta que estaba herido. Lo que me pasó es que sentí un golpe en la guata, como que cuando uno jugando a la pelota te pegan una patada en la guata, digamos, un poco eso, que sin aire, no me caí, sino que me caí sobre la bomba. Y esta mano, bueno, yo me hice daño con este reloj, me pegué con el reloj acá, porque esta mano me protegió el rostro. De hecho, aquí abajo todavía tengo algunas marcas, que son marcas buenas, porque en el fondo eso me habría pasado acá. ¿sí? Claro. Y yo no me di cuenta nada más. Lo que me ocurrió es que había mucho humo, yo sentí una llamarada, mucho humo, y sentí los gritos de todo el mundo. Mi suegra, que estaba sentada más atrás en un sillón, en un futón, toma a mi hija, que estaba aquí abajo, y la saca hacia el patio. Yo apenas recuperé el aliento, salgo al patio a ver cómo está mi hija. ¿En ese momento ya tenías conciencia que había sido una bomba? Sí. ¿Pensaste que podía haber sido otra cosa en la cocina? No, absolutamente, era evidente. Okay. Salgo, la toco, me doy cuenta que está muy asustada, gritando y todo lo más, pero que están bien. Mi suegra también la reviso. Entro a buscar a la señora Catalina, que estaba muy asustada, porque para la señora Catalina, ella vio la niña con el cuchillo, el peligro, después vio la bomba y no vio a la niña. Entonces, durante un momento ella pensó lo peor. La llevo a donde la niña para que se dé cuenta que está bien. Y lo siguiente que hago es buscar mis teléfonos para llamar a Nelson Pizarro, al presidente del directorio, a mis colegas de Codelco, a avisar que esto ocurrió para que nadie abra un paquete en sus casas. ¿Porque inmediatamente pensaste que esto podía tratarse de un ataque al presidente del directorio de Codelco? Yo no soy una figura pública tan conocida, digamos, pero las personas que tienen del ámbito de la economía o de las políticas públicas que conocen mi trayectoria, yo creo que es de toda lógica pensar, no hay ninguna otra razón. ¿Qué otro tema podría generar un atentado como este? Vamos a hablar de eso en un momento más, pero antes déjame solamente completar la historia. ¿Tú en ningún momento antes habías recibido ninguna amenaza previa? Entiendo que en algún momento fuiste víctima de sabotaje informático o algo así, ¿no? Hace como 2 años, cuando estaba empezando esto, hubo un día que yo estaba trabajando en mi casa en que fue hackeado mi cuenta de mail y mis 2 celulares al mismo tiempo. Toda mi información la tuvieron durante aproximadamente un día y después el hacker me dejó un mensaje. Y tengo el mensaje. El mensaje dice, trata de hacer un acento mexicano y dice me contrataron para hacerte daño, pero no encontré nada. Que tengas una buena vida. Aquí está tu cuenta de vuelta. Ese mensaje. Eso, hubo una denuncia, se investigó, no se descubrió nada. Ya, ok. ¿Quién crees tú que está detrás de este ataque? En este momento hay una investigación de la Fiscalía, está la policía, está investigaciones persiguiendo a esto. Yo no me he inmiscuido en eso, he querido a propósito dejarlos que hagan su trabajo, también por un tema de concentrarme en mi pega en Codelco. Pero sí tengo que decir lo siguiente, a mí la explicación pública que existe, que es este comunicado de un grupo terrorista extraño. Ecoterrorista. Claro. Que apareció en una web de una manera muy rara. A mí me parece bien difícil de creer. Piénsalo de la siguiente manera. Si tú eres una persona ecologista en este país y extremista en eso, llegas a la conclusión de que el principal enemigo del medio ambiente resulta que soy yo, es muy extraño. Es una cosa muy, muy difícil de creer. Sí. Y en cambio, sí hay muchísimas cosas que hemos estado haciendo en Codelco para reformar el gobierno corporativo de Codelco y eliminar la influencia de grupos de interés sobre esa corporación, que me consta y sé que han molestado a muchas personas que tenían intereses ahí. Ya, ok. Y que yo me he concentrado harto desde este ataque y además preparando esta entrevista, leyendo un montón de cosas que tú has dicho, además en la revista interna de los trabajadores de Codelco. Tú más bien te inclinas hacia esa corriente. Pues, profundicemos un poquitito, no necesariamente ponle nombre y apellido, pero ¿a quiénes puede incomodar o qué cosas has hecho
una vez que llegaste a Codelco, que hoy día pueden haber generado tal grado de incomodidad que haya quienes quieran provocarte daño? Yo lo quiero decir que no es algo que yo sepa, es mi Pero lógica. sí, Mi tu lógica lógica me indica que es eso. A ver, cuando se instaló el directorio actual de Codelco y yo me instalé como presidente, uno de los diagnósticos que teníamos es que había un problema reputacional en Codelco. De ser una empresa querida, todavía es querida por los chilenos, se había ido creando la sensación de que había grupos de interés de distinto tipo que habían ido capturando la empresa. Había grupos políticos que capturaban la empresa para colocar gente en puestos, digamos, esa era como la percepción. Había empresarios que aparentemente tenían tomada la empresa con sus contratos sin que hubiera competencia. Se habla mucho de los sindicatos, ¿no es cierto?, el rol de los sindicatos. Se habla de las relaciones institucionales que tiene Codelco con otras instituciones del Estado que no son apropiadas, etcétera, etcétera, etcétera. Había muchos contratos que se asignaban además directamente, ¿no? A ver, Sin licitación. Del orden del 30% de los contratos en Codelco no se licitaban, solamente 20 personas en una empresa como de 20.000 hacía declaración de intereses. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos, y esto por si acaso una de las cosas que me congratulo junto con el directorio, que nosotros empezamos con esta reforma antes de los casos de escándalos que ha habido, Penta, Cabal, mucho antes de eso, como un año antes de eso, empezamos a hacer reformas. De los 20 personas que tenían que hacer declaración de intereses, pasamos a 2.000 personas. Todas las personas que manipulan contratos. Del 30% de contratos que eran asignados directamente, ahora solo 3%, que son solo para emergencias, cuando se necesita mucha velocidad. Todo lo demás es licitado. Creamos la categoría de personas expuestas políticamente, a las cuales no se les prohíbe. Personas que tienen, por ejemplo, que son familiares de políticos, que tienen relación con políticos, no se les prohíbe trabajar porque eso sería una locura, pero hay mayores grados de control para que no haya una cosa inapropiada ocurriendo. Creamos la categoría de personas expuestas a Codelco, que son ex trabajadores de Codelco, que también se decía. También creamos controles. Hay una serie de cosas que hemos hecho para garantizarle a los chilenos, y ese es el objetivo, garantizarle a los chilenos que las decisiones complejas que tenemos que tomar en Codelco respecto de sus inversiones, del recorte de costos, de sanear su deuda, que son todas difíciles, no las estamos haciendo para beneficiar a uno o a otro, sino en el interés del país. Ya, ¿quiénes o qué grupos se pudieron haber molestado en tu lógica de reflexión? Y que déjame, porque probablemente a más de alguno que está viendo esta entrevista en estos momentos le debe estar pensando lo mismo. O sea, la sensación que puede haber quedado es que hasta hace por lo menos un tiempo, antes de que ustedes llegaran a hacerse cargo de esta limpieza, es que en Codelco era la cueca en pelota. No era la cueca en pelota. Y estoy siendo elegante, porque uno podría interpretar que efectivamente ahí lo que estaba pasando era que se estaban robando mucha plata y que ahora que llegaron a ponerle cortapisa, hoy día eso no pasa y hay quienes estén tan picados que estuvieron dispuestos incluso a provocar daño o la muerte. Puede ser. Yo no creo que era la cueca en pelota. Sí creo que había unos déficits institucionales y de procedimientos que generaban espacios para cosas que no eran apropiadas. Creo que a Codelco le hacía falta avanzar en términos de los sistemas de control, de los sistemas de auditoría, de los estándares que establece para tomar decisiones y para asignar contratos. Me parece que eso sí es evidente. En una corporación como Codelco siempre tenemos líos, siempre. O sea, siempre hay alguien que está tratando de hacer una pillería. La semana pasada descubrimos otro más, siempre estamos demandando gente. Eso es así. ¿Nunca pensaste dejar el cargo después de esto? ¿O tu familia no te lo pidió? No. Esto es fue un golpe duro. Evidentemente tiene un efecto sobre nuestra familia. Mi familia es una familia completamente común y corriente. Yo tengo 4 hijos, con mi mujer. Esa casa que apareció es una hipoteca que pagamos con lo que ganamos, digamos. O sea, somos comunes y corrientes. Es que probablemente en una familia común y corriente, cuando alguien, por la pega que está haciendo, pone en riesgo a su hija de 3 años, es muy probable que más de alguien en la familia diga, mejor no sé si vale la pena seguir en una pega en la que se está arriesgando tanto. Sí, pero con mi mujer, con la Pati, hemos tratado de construir una familia que tiene ciertos tipos de valores privados y públicos. Que tiene ciertos estándares éticos en términos privados y públicos. Y yo, personalmente, una de las cosas gratificantes de lo que ha ocurrido ha sido la fortaleza de mi familia, particularmente mis 2 hijos mayores, la generosidad de parte de ellos y el entender que aquí hay algo más grande en juego, que es más importante, ojo, de lo que nos pasa a nosotros personalmente. Lo que nos pasa a nosotros como familia es algo que tenemos que manejar nosotros, dentro de nuestra casa. Aquí lo importante es ¿qué es posible? ¿Qué es lo que pasa en términos públicos en Chile que ocurra un atentado como este? Voy a ir a eso en un momento más, pero al menos es posible que tú definas
¿Cuál es el proceso que internamente están viviendo? Porque para alguien que experimenta esto, si para ti es traumático, ¿qué pasa para Catalina, la nana? ¿Qué pasa para tu hija de 3 años? ¿Qué pasa para tu mujer? ¿Qué pasa para tu suegra? Digo, ¿cómo lo aborda uno familiarmente? Porque es un hecho completamente insólito, es algo que no pasa en nuestro país. Indudablemente es algo muy difícil. Bueno, tuvimos la suerte de que estos tornillos que tenía la bomba, porque eso es lo que tenía arriba, tornillos, ¿no es cierto? Casi que a propósito no le pegaron a nadie, quedaron las perforaciones nomás. Pero claro, están las secuencias emocionales del evento y es algo que hemos tenido que manejar. Hemos tenido que manejar. No le voy a mentir a nadie diciendo que es fácil manejar una situación así. ¿Tienes más protección, por ejemplo, y seguridad que te acompaña? Sí, ¿Y a tu familia? Nos han colocado más protección. También. Sí. Una duda. ¿Por qué tú atribuyes solo a lo que pudo haber pasado o los cambios que han hecho en Codelco? Porque entiendo que también una línea de investigación puede haber sido en tanto tu rol como profesor titular en la Universidad de Chile. Eso para mí es inconcebible. La Facultad de Economía, que es donde yo enseño, donde fui director de escuela, hice una reforma curricular, es mi hogar. Yo fui estudiante ahí, fui ayudante. Yo soy un estudiante de la Universidad de Chile, eso es lo que más viejo. Soy igual que ellos. Los conozco muy bien. Casi todos los alumnos que están envueltos en temas públicos, políticos, incluso con los que me peleo, terminan siendo ayudantes míos. O terminan siendo coautores míos. Entonces, es como que me dijeras que vino de mi familia. Entonces, para mí yo entiendo que la Fiscalía seguramente tiene que, obviamente, investigar todas las posibilidades, pero tengo que decir que a mí me parece muy difícil de creer esa... Porque por lo menos en mi reporteo era una línea de investigación que desechada completamente no está. Es más compleja de investigar porque son más personas, pero tú decías desde el punto de vista público. Déjame hacerte estas dos preguntas. Primero, ¿cómo reacciona la autoridad frente a este tema? Más allá de lo formal, las declaraciones de buena crianza, en lo práctico. Y segundo, ¿cuán dañada puede quedar la institucionalidad frente a un hecho como este cuando viene alguien a hacer cambios y que eventualmente haya sido por esos cambios que incluso arriesga la vida? A ver, yo he sentido el apoyo de las autoridades y la preocupación de las autoridades. Digamos, uno de los eventos que ocurrió, que no cansé de contar al principio, fue que durante la primera media hora, 40 minutos después del atentado, yo básicamente estaba preocupado de mandar a la gente, a mi suegra, a mi hija y a la Catalina, a la clínica, y yo no me había dado cuenta de lo que me había pasado. Y hay un momento en que se acerca un oficial de carabinero y me dice: don Oscar, venga para el lado, y me dice: por favor, mírese. Y yo ahí me doy cuenta de todas las heridas que tengo y todo el problema que tengo. Me dice: tenemos que mandarlo a chequearlo porque en estos casos a veces hay heridas internas. Y usted con la adrenalina cree que no le pasa nada. Yo le dije: yo me siento bien. Pero puede ser fatal. Y yo, en ese momento uno está muy caliente, yo estaba muy caliente a pesar de que tenía heridas complicadas, pero estaba muy caliente y no quería ir. Fue como 5 minutos después que llegó la jefe de gabinete de la Presidenta de la República y fue la que me llevó a la clínica. Ella me llevó de una oreja a la clínica. Okay. Yo he sentido la preocupación desde el minuto 1 del Ministerio del Interior y de la Moneda y de Codelco en particular, con este tema. Ahora, apoyo. desde el punto de vista institucional, porque esto también eventualmente puede generar un daño. Si efectivamente no se aclara, si queda como una investigación, como tantas otras bombas que efectivamente no han tenido claridad, no bombas a personas, pero instalación de artefactos explosivos que hemos tenido en los últimos años, los famosos casos bombas. ¿Cuánto daño a la institucionalidad puede provocar esto? Porque a lo mejor el que venga, no en este puesto, en otro, piensa que le puede pasar algo parecido. Bueno, mi responsabilidad como presidente del directorio, y es algo que estamos trabajando internamente con asesoría, es responder la siguiente pregunta. ¿Debo yo preocuparme de que el siguiente presidente del directorio de Codelco y el siguiente presidente ejecutivo, sean quienes sean del gobierno que sean, tengan niveles de protección muy superiores a los que yo tenía, que no era ninguno? Yo andaba en mi propio auto, literalmente no tenía nada, no tenía ni chofer, nada. Andaba como Pedro por su casa, digamos. Tengo que preocuparme de eso, es parte de los términos de referencia de un cargo como este. Si queremos que personas se hagan cargo de las instituciones del Estado y que aborden el problema de credibilidad que tenemos, esas personas lo pueden hacer sin estar corriendo estos peligros. Mira, en Codelco el desafío que tenemos es hacer enormes inversiones y sanear a la empresa en términos financieros y tomar todas esas decisiones de una manera dando las garantías para que las personas crean que lo estamos haciendo por las razones correctas, incluso cuando nos equivocamos, que nos equivocamos por las razones correctas y no para favorecer un interés de otro. Yo te planteo lo siguiente: ¿no será que algunos de los problemas que nos pasan en el ámbito público chileno, algunos de los problemas que nos pasan en los temas educativos, de salud,
de obras públicas, de crecimiento económico, tienen que ver con que cada vez que alguien tiene que tomar una decisión pública, no hablamos sobre el mérito de la decisión pública, si está bien o si está mal, si estamos de acuerdo o en desacuerdo, sino que empezamos a hablar de las intenciones de esa persona, que esa persona y las instituciones quieren favorecer a este grupo o al otro. ¿Te has fijado que la discusión siempre es sobre eso? La razón por la cual estamos atrapados en esto y no podemos avanzar como país es porque necesitamos hacer lo que estamos intentando hacer en Codelco. Reformar la institucionalidad, los gobiernos corporativos del Estado, para dar garantías a los chilenos de que el Estado no está atrapado por intereses y grupos de interés. Una última pregunta. ¿Se frenaron en parte las cosas que estaban haciendo en Codelco después del atentado o si te sirve de esta otra manera? ¿Hay temor entre los ejecutivos de Codelco de que vayan a vivir el mismo episodio que tú? No, los que conocen a Codelco y los mineros chilenos saben que son gente bien valiente, ¿ah? Y en general la reacción que yo he sentido es de mucha rabia de que alguien se haya atrevido a hacerle esto a Codelco. Lo fue percibido en Codelco como una agresión hacia la compañía. ¿Ah? Y todo lo contrario. O sea, la reacción de mis colegas en el directorio, de los ejecutivos, incluso de los trabajadores, ha sido las cosas que hemos estado haciendo para sanear a Codelco, para mejorar su institucionalidad, las vamos a hacer más. Ok. Óscar Landerreche, muchísimas gracias por venir a contarnos aquí en El Informante una historia que es personal, pero que al mismo tiempo fue tremendamente pública y que generó tanta preocupación e impacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Un aplauso para nuestro invitado, Óscar Landerreche.